noticia de tribunales, los productores de Sálvame han sido condenados por la docuserie de Rocío Carrasco, en concreto por vulnerar los derechos de una menor, su hijo a Rocío Flores. La Audiencia de Madrid ha condenado a los productores de la docuserie sobre Rocío Carrasco que emitió Mediaset en 2021. Según la sentencia, se revelaron datos secretos de una menor, Rocío Flores. Condenan a Adrián Madrid y Óscar Cornejo, productores de Sálvame, a 2 años de cárcel e inhabilitación profesional. También deberán pagar una indemnización de 200.000 euros a la víctima. Los condenados ya han anunciado que recurrirán la sentencia. Artículo 417. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. 2 años y medio de prisión y una inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo relacionado con el periodismo, eso es lo que pone negro sobre blanco en la sentencia que acaban de recibir Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Y atención, porque lo que leo en el folio 14 no es solo una condena, es la descripción detallada de cómo 2 millonarios se creyeron por encima de la ley para destruir la vida de una persona anónima, pensando que su dinero y su poder en la televisión les iba a proteger para siempre. Dicen que van a recurrir, dicen que es injusto, pero yo he leído el auto judicial y hay un párrafo específicamente sobre el lucro económico que los deja completamente desnudos ante la opinión pública. Y voy a empezar por ahí, porque nadie se ha atrevido a leer esto en televisión. Nadie ha tenido el valor de contar lo que realmente pasaba en esos despachos cuando se apagaban los focos y se encendían las trituradoras de carne humana. Porque no nos engañemos, esto no va de errores administrativos ni de descuidos legales, esto va de una maquinaria perfectamente engrasada para obtener información protegida, datos médicos, antecedentes penales y fichas policiales de gente que no tenía ninguna posibilidad de defenderse, y todo eso con un único fin, que era llenar horas de televisión y facturar millones de euros a costa de la intimidad ajena. Durante años nos vendieron que hacían periodismo de investigación, nos vendieron que eran los guardianes de la verdad, pero lo que dice el juez hoy es que eran los capataces de una red de espionaje que ríete tú de las películas de mafiosos, porque al menos en las películas de mafiosos hay ciertos códigos, pero aquí no había ninguno, aquí valía todo. Valía sacar los trapos sucios de una menor, valía exponer la salud mental de una madre, valía destrozar reputaciones con tal de que la curva de audiencia subiera una décima. Y esa décima de audiencia hoy se ha convertido en una condena de cárcel que puede suponer el fin definitivo de sus carreras y el golpe de gracia a una forma de hacer televisión que nunca debió existir. He estado revisando lo que dicen los medios oficiales esta mañana, los amigos de la cadena, los palmeros que han vivido de las migajas de este banquete. Y curiosamente, silencio absoluto. Nadie dice nada, omiten la parte más cruda de la sentencia porque tienen miedo, porque saben que si cae la cúpula, si caen los jefes, detrás van a ir ellos. Pero yo, buscando en los antecedentes de esta operación, me he encontrado con que este modus operandi no es nuevo, y lo que le hicieron a la pareja de Rocío revelando datos protegidos es exactamente lo mismo que intentaron hacer años atrás con otros personajes que no entraban por el aro. La justicia es lenta, desesperadamente lenta en este país, pero cuando llega es implacable. Y hoy ha llegado con un mazo de juez que ha retumbado en todos los despachos de la cadena, porque la sentencia deja claro que conocían perfectamente la ilicitud de sus actos. No pueden alegar ignorancia, no pueden decir que no sabían que publicar fichas policiales era delito, porque tenían un ejército de abogados avisándoles, pero les daba igual, les compensaba pagar la multa. Les salía a cuenta delinquir, porque los beneficios publicitarios eran tan obscenos que la ética quedaba aparcada en la puerta del plató. Fijaos en la hipocresía monumental de todo este asunto, los mismos que se llenaban la boca hablando de violencia vicaria, los mismos que daban lecciones de moralidad a toda España, los que se erigieron en defensores de las mujeres y repartían carnets de buena y mala feminista, son los que, según el juez, no tuvieron ningún reparo en traficar con información confidencial para ganar dinero. Es de una vileza moral que asusta. Porque utilizar el dolor ajeno, utilizar secretos de sumario y datos sensibles de ciudadanos particulares para montar un espectáculo de circo romano es algo que define la catadura moral de quien lo ordena y de quien lo ejecuta.
y Óscar Cornejo, ese que se reía detrás de las cámaras, ese que parecía intocable mientras veía cómo sus marionetas destrozaban vidas en directo, ahora no se ríe tanto, porque la cárcel, amigos, la cárcel iguala a todo el mundo, tengas o no tengas una productora de televisión, tengas o no tengas amigos en las altas esferas políticas. Cuando se cierra la celda, se cierra para todos igual. Y os voy a contar cómo reaccionaron cuando el juez leyó el fallo, porque eso no tiene precio. Cuentan las fuentes presentes en la sala que la soberbia se les borró de un plumazo, que esas miradas desafiantes con las que entraron al juzgado, como si aquello fuera un trámite más, como si fueran a firmar un contrato de renovación, se transformaron en incredulidad absoluta cuando escucharon las palabras prisión incondicional, si no se abona la fianza. Y ahí es donde empieza el verdadero drama para ellos. No en el dinero, que lo tienen por castigo, sino en la imagen pública, en la mancha imborrable que supone tener antecedentes penales por revelación de secretos. ¿Quién va a querer contratar ahora con una productora condenada por espiar? ¿Qué marca va a querer asociar su imagen a unos directivos que tienen sobre la mesa una condena de este calibre? Se les ha caído el chiringuito, se les ha caído el decorado de cartón piedra y detrás solo había miseria moral y delitos tipificados en el Código Penal. Pero esperad, porque esto no acaba aquí. Hay un nombre clave en esta sentencia, un nombre que aparece citado de forma indirecta, pero que es el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. Y ese nombre conecta todo este entramado delictivo con Rocío Carrasco, porque al final todo nos lleva al mismo punto. Todo nos lleva a ese documental que se vendió como la verdad absoluta y que ahora, a la luz de esta sentencia, empieza a hacer aguas por todas partes. Si la productora que fabricó ese relato ha sido condenada por mentir y por usar datos ilegales en otros casos, ¿qué credibilidad nos queda sobre lo que nos contaron entonces? ¿Cuántas pruebas se manipularon? ¿Cuántos documentos se mostraron de forma sesgada? La sentencia de hoy abre una puerta muy peligrosa para ellos, una puerta que ya no van a poder cerrar, porque legitima a todos los que durante años dijimos que aquello no era periodismo, que aquello era un ajuste de cuentas patrocinado y muy bien pagado. Y no quiero que perdáis de vista el detalle del teléfono móvil, porque en la sentencia se hace mención a una serie de mensajes de WhatsApp que se intercambiaron los directores del programa mientras estaban en directo, mensajes que la policía recuperó y que son la prueba definitiva de que todo estaba orquestado. No había improvisación, no había casualidades. Cuando un colaborador sacaba un papel, cuando un presentador daba un dato exclusivo, todo venía de arriba, todo venía de esa cúpula que hoy está condenada. En esos mensajes se lee cómo se mofan de las víctimas, cómo calculan el daño que van a hacer, cómo celebran los picos de audiencia justo en el momento en que alguien se derrumba en plató. Es escalofriante leer la frialdad con la que dos personas pueden jugar con la vida de los demás desde un despacho con aire acondicionado mientras se fuman un puro. Es la banalidad del mal hecha televisión. Ahora vendrán los recursos, vendrán los comunicados de prensa escritos por bufetes de abogados carísimos intentando matizar lo inmatizable. Intentarán decir que es un ataque a la libertad de expresión. Ya lo veréis. Se van a envolver en la bandera de la libertad de prensa para justificar sus delitos. Pero no nos equivoquemos. Espiar no es informar. Robar datos médicos no es libertad de expresión. Publicar antecedentes penales de una persona anónima no es periodismo, es delincuencia. Y que un juez haya tenido las agallas de ponerlo por escrito es un triunfo de la democracia frente al poder mediático. Porque durante mucho tiempo pareció que ellos mandaban más que los jueces. Pareció que si salías en su cadena ya estabas sentenciado socialmente y no tenías nada que hacer. Crearon un estado paralelo donde ellos eran policías, jueces y verdugos, y hoy ese estado paralelo se ha derrumbado. Y me pregunto yo, ¿dónde están ahora las presentadoras estrella que defendían a capa y espada a sus jefes? ¿Dónde están esas caras conocidas que decían, yo te creo, hermana? ¿Van a salir hoy a condenar que sus jefes espiaran a mujeres? ¿Van a salir hoy a pedir perdón a las víctimas de esta trama? Seguramente no. Seguramente hoy toque poner videos de gatitos o hablar del tiempo o inventarse otra polémica artificial para tapar el ruido de los grilletes. Pero la gente no es tonta. Vosotros que estáis al otro lado no sois tontos. Y sabéis que cuando el río suena es porque agua lleva. Y aquí no lleva agua, lleva fango.
toneladas de fango que han estado escondiendo bajo la alfombra durante más de una década. Lo que ha pasado hoy marca un antes y un después. Es el aviso a navegantes que necesitaba la industria. Se acabó la impunidad, se acabó el todo vale por la audiencia. Y ojo, porque esta sentencia es solo la punta del iceberg, tengo información de que hay otras 3 demandas en curso que se van a resolver en los próximos meses y que pintan todavía peor para los dueños de la fábrica. Si con esta les han caído 2 años, esperad a ver lo que viene con la demanda por acoso continuado, porque ahí las penas pueden duplicarse. Estamos asistiendo en directo a la caída de un imperio de barro que se deshace con la primera lluvia de legalidad que le cae encima. Y lo más triste, o lo más justo según se mire, es que han caído por su propia soberbia, por creerse intocables, por pensar que podían pisotear a quien quisieran sin consecuencias. Pues las consecuencias han llegado. Vaya si han llegado. Pero dejadme que os hable del dinero, porque al final, en esta historia de moralidad distraída, siempre hay que seguir el rastro de la pasta para entender por qué hicieron lo que hicieron, y la sentencia es demoledora en este aspecto porque desmonta la teoría del error y confirma la teoría del lucro cesante y del lucro emergente. Es decir, ganaron millones destrozando la vida de una persona, y ahora la justicia les dice que esa ganancia es ilegítima, que es dinero manchado, dinero sucio obtenido mediante la comisión de un delito flagrante. Se habla de indemnizaciones que podrían superar cifras históricas si sumamos todas las demandas que tienen pendientes, porque esto crea jurisprudencia, esto abre la veda para que todos los famosos que fueron espiados, que fueron rastreados ilegalmente por esta Gestapo televisiva, se presenten mañana mismo en el juzgado con esta sentencia en la mano y digan: señoría, a mí también me lo hicieron, a mí también me sacaron mis antecedentes, a mí también me humillaron por dinero. Y entonces sí que vamos a ver el verdadero agujero económico, un agujero que no van a poder tapar ni vendiendo todas las exclusivas del mundo. Y aquí entra en juego la gran paradoja de Rocío Carrasco, la gran protegida de la fábrica, la mujer por la que se paró la programación, por la que se echaron a colaboradores históricos, por la que se cambió la línea editorial de una cadena entera. Resulta que sus grandes valedores, sus defensores a ultranza, los que decían que todo valía para defender su verdad, han sido condenados por utilizar las mismas tácticas sucias que supuestamente denunciaban. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo puede Rocío Carrasco mirar a la cámara ahora y hablar de legalidad y de justicia cuando sus socios, sus productores, sus amigos íntimos acaban de ser señalados por un juez como delincuentes que violan la intimidad de las personas? El silencio de Rocío en las próximas horas va a ser atronador, pero más atronador va a ser el ruido de los cimientos de su relato cayéndose a pedazos. Porque si los arquitectos de tu historia son unos tramposos, la casa que te han construido está condenada a la ruina. Fijaos en un detalle que pasó desapercibido en el juicio, pero que yo he rescatado porque me parece la clave de bóveda de todo este despropósito, y es la actitud de los directores del programa, esos que recibían las órdenes directas de Óscar y Adrián. En los interrogatorios, cuando el fiscal les apretaba, cuando les preguntaba quién dio la orden de sacar aquella ficha policial, empezaron a tartamudear, empezaron a fallarles la memoria, de repente nadie sabía nada, de repente todo eran decisiones colegiadas, diluyendo la responsabilidad, echando balones fuera. Cobardes, son unos cobardes que cuando vienen mal dadas no saben asumir la responsabilidad de sus actos. Mientras facturaban eran los reyes del mambo, iban por los pasillos de Telecinco levitando, mirando por encima del hombro a los trabajadores, pero delante de un juez se hicieron pequeños, se hicieron diminutos, intentando salvar su propio pellejo a costa de vender a sus jefes o de hacerse los tontos. Pero el juez no es tonto, y en la sentencia lo deja claro. Había una cadena de mando, había una jerarquía delictiva perfectamente estructurada. Y hablemos de las víctimas, porque nos centramos en los condenados, pero nos olvidamos de los cadáveres que han dejado por el camino. No es solo la pareja de Rocío, es que la lista de la Operación Deluxe es interminable. Son cantantes, son toreros, son actores, son personas anónimas que tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de esta apisonadora mediática. Gente que vio cómo sus problemas con Hacienda, sus multas de tráfico, sus enfermedades o sus problemas familiares salían en prime time comentados por un coro de hienas que se reían y especulaban sin ningún tipo de pudor. ¿Quién repara ese daño moral? ¿Quién le devuelve a esa gente la paz mental? 2 años de cárcel me parecen pocos,
Sinceramente, os lo digo, me parecen una broma de mal gusto para el calvario que han hecho pasar a tanta gente. Hay personas que entraron en depresión, hay personas que tuvieron que irse de España, hay familias rotas por culpa de informaciones que nunca debieron ver la luz y que fueron obtenidas de forma criminal. Lo que me indigna profundamente es la doble vara de medir que ha imperado en este país durante la última década. Si esto lo hubiera hecho cualquier otro medio, si esto lo hubiera hecho un periódico digital pequeño o una radio local, estarían cerrados, precintados por la policía y sus dueños en prisión preventiva desde el minuto 1. Pero claro, era la fábrica de la tele, era la joya de la corona del grupo audiovisual más potente del país, y se les permitió todo, se les rieron las gracias, se les invitaba a fiestas, los políticos se hacían fotos con ellos. Esa complicidad de las élites es lo que les hizo sentirse impunes. Es lo que les hizo pensar que podían saltarse el código penal como quien se salta un semáforo en ámbar. Y hoy, esa élite mediática mira para otro lado. Hoy nadie conoce a Óscar, hoy nadie conoce a Adrián, hoy todos dicen, uy, qué barbaridad, pero bien que cobraban los cheques, bien que se sentaban en esos platós manchados de fango a poner el cazo a final de mes. Hay un punto en la sentencia que quiero analizar con vosotros porque tiene mucha miga legal y es la inhabilitación. Inhabilitación para el ejercicio del periodismo o actividades relacionadas. Esto significa, si se aplica con rigor, que no pueden dirigir, no pueden producir, no pueden estar detrás de una cámara decidiendo contenidos. Es la muerte civil profesional. Se acabó el dirigir desde la sombra, se acabó el mover los hilos de los títeres. Tendrán que dedicarse a otra cosa. Tendrán que invertir sus millones en el sector inmobiliario o en la hostelería, pero la televisión, ese juguete que usaron como arma de destrucción masiva, se les ha acabado. Y eso, amigos, eso les duele más que la cárcel, porque son adictos al poder, son adictos a la influencia, son adictos a saber que pueden hundir a alguien con una llamada de teléfono, y ese poder se hará esfumado hoy, con la firma de un magistrado que no se ha dejado amedrentar. Pero cuidado, no cantemos victoria todavía, porque ahora viene la segunda parte de la estrategia del desgaste. Van a recurrir al Supremo, van a intentar dilatar el proceso años, van a intentar que la gente se olvide, que el tema se enfríe, para que cuando llegue la sentencia firme ya nadie se acuerde de quiénes eran. Por eso es tan importante este video. Por eso es tan importante que no olvidemos, que compartamos esta información, que mantengamos viva la llama de la indignación, porque ellos juegan con el tiempo, juegan con vuestra memoria, apuestan a que dentro de 6 meses habrá otro escándalo y esto quedará en anécdota. No podemos permitirlo. No podemos permitir que se vayan de rositas con una multa y unos meses de suspensión. La sociedad tiene que exigir el cumplimiento íntegro de la pena, tiene que exigir que entren en prisión para que sirva de ejemplo, para que el próximo productor que tenga la tentación de comprar a un policía para sacar mierda de un famoso se lo piense 2 veces antes de hacerlo. Y os digo más, esta sentencia debería provocar una cascada de despidos en la cadena. Si los dueños son culpables, ¿qué pasa con los presentadores que leían esas fichas policiales en directo? ¿Qué pasa con los directores que ponían los rótulos en pantalla? ¿Son cómplices o son víctimas? Yo lo tengo claro, cuando tú cobras 3.000 euros por tarde por participar en un delito, no eres una víctima, eres un cooperador necesario. Sin ellos, sin las caras amables que presentaban el horror con una sonrisa, la maquinaria no funcionaría. Jorge Javier, Carlota, María, todos ellos fueron los altavoces de esta trama y su silencio hoy es la confirmación de su culpabilidad moral. No pueden decir que no sabían de dónde salía la información. Era Vox Populi en los pasillos. Todo el mundo sabía que tenían un policía en nómina. Todo el mundo sabía que manejaban datos que no se podían tener legalmente. Lo sabían y callaron, lo sabían y cobraron. Y esa mancha no se quita con lejía, esa mancha la van a llevar en su currículum para siempre. Vamos a analizar también el papel de la cadena, de la empresa matriz, que ahora intenta lavarse las manos diciendo que era una productora externa. Mentira, mentira podrida. La cadena se lucró, la cadena vendió los anuncios, la cadena aprobó los contenidos. No pueden decir ahora que ellos eran meros emisores, eran socios al 30%, se llevaban su parte del pastel del delito. Y Borja Prado, el nuevo presidente, lo sabe. Sabe que tiene una patata caliente entre manos que le puede estallar en la cara y llevarse por delante la cotización en bolsa del grupo.
Por eso están haciendo limpieza, por eso están cancelando programas, no es por un cambio de modelo estético, es por pánico legal. Es porque saben que la justicia viene a por ellos y quieren cortar las cabezas antes de que rueden las suyas. Es una operación de salvamento a la desesperada para intentar desvincularse de una etapa negra, criminal y vergonzosa. Y quiero volver al tema de la menor, de la hija de Antonio David y Rocío, porque en el fondo ella es el símbolo de todo esto. Una chica joven que no quería tele, que intentaba hacer su vida y que vio cómo su pasado, un pasado de cuando era niña, era expuesto ante millones de personas con el único objetivo de hacer daño a su padre y ensalzar a su madre. ¿Os imagináis el dolor? ¿Os imagináis la impotencia? Pues hoy esa chica debe estar sonriendo, no con alegría, porque el daño ya está hecho, sino con el alivio de ver que el sistema, aunque tarde, funciona, que no todo se puede comprar con dinero, que la dignidad de las personas tiene un límite y que ese límite está en el Código Penal. Hoy Rocío Flores es un poco más libre y sus verdugos están un poco más cerca de la celda que se merecen. Pero atención a lo que me llega por el pinganillo, atención a los movimientos que se están produciendo ahora mismo en los despachos de los abogados de la fábrica. Me cuentan que están intentando llegar a acuerdos extrajudiciales in extremis con otros demandantes para evitar que se acumulen las condenas, están intentando comprar el silencio a golpe de talonario para que no haya más juicios, para que la bola de nieve no se haga más grande. Están asustados, están aterrorizados, porque saben que si cae la segunda condena, ya no hay suspensión que valga. Si cae la segunda condena, entran en prisión sí o sí. Y hay mucha gente con ganas de verlos entre rejas, mucha gente a la que humillaron que no va a aceptar el dinero, que quiere ver la foto de Óscar y Adrián entrando en Soto del Real con una bolsa de deporte y la cabeza gacha. Esa es la foto que media España está esperando, y esa es la foto que, si hay justicia divina y humana, terminaremos viendo más pronto que tarde. Y mientras los despachos arden y los abogados corren como pollos sin cabeza, hay otro juicio que se está celebrando ahora mismo y que es igual de importante que el penal, y es el juicio de la calle, el juicio de la opinión pública. He estado monitoreando las redes sociales desde que saltó la noticia y lo que veo es un clamor, una marea de gente que por fin se siente vengada. Durante años nos llamaron locos, nos llamaron haters. Nos decían que éramos 4 gatos amargados en Twitter, pero hoy esos 4 gatos son millones de espectadores que han dicho basta, que han apagado la tele, que han dejado de consumir su basura. El boicot de la audiencia ha sido el primer paso para su caída, porque sin audiencia no hay poder, y sin poder no hay impunidad. Vosotros, los que estáis al otro lado escuchando esto, sois parte de esta victoria, porque no os tragasteis el relato oficial, porque cuestionasteis la versión única, porque buscasteis información alternativa en canales como este. Y ojo a lo que va a pasar con los anunciantes a partir de mañana, porque esto es la estocada final. Las marcas son cobardes por naturaleza, huyen de la polémica como de la peste. ¿Creéis que una marca de yogures o de coches va a querer poner su anuncio en una pausa publicitaria gestionada por gente condenada a prisión? Ni en broma. Se va a producir una estampida comercial que va a dejar las arcas de la cadena temblando. Ya lo vimos con el caso de Gran Hermano, cuando los anunciantes se fueron y tuvieron que cancelar el formato. Pues esto es mucho peor, porque aquí no es un supuesto abuso, aquí hay una sentencia firme de revelación de secretos. El dinero va a huir de Telecinco, va a huir de la fábrica, y cuando el dinero huye, los amigos desaparecen, las lealtades se rompen y el barco se hunde definitivamente. Estamos ante el fin de una era económica para ellos, el grifo se ha cerrado y la fiesta se ha terminado. Es curioso cómo el destino pone a cada uno en su sitio. Recuerdo cuando se reían de los youtubers, cuando decían que nosotros éramos los que difundíamos bulos, que éramos peligrosos, que había que regularnos. Míranos ahora, nosotros aquí, informando con la sentencia en la mano, y ellos allí, con un pie en la cárcel. ¿Quién era el peligroso? ¿Quién era el que delinquía? La soberbia les cegó tanto que no vieron que el mundo estaba cambiando, que la gente ya no se cree lo que dice una señora sentada en un sillón de terciopelo solo porque sale en la tele. La credibilidad se gana con hechos, no con gritos, y ellos perdieron la credibilidad el día que decidieron que una ficha policial valía más que la ética profesional.
han insultado a la inteligencia de su audiencia durante demasiado tiempo y la audiencia se ha revuelto y les ha mordido en la yugular. Quiero hacer una reflexión sobre el futuro, porque muchos os preguntaréis, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con la programación? Pues os lo digo yo, tierra quemada. Van a intentar reinventarse, van a traer caras nuevas, van a intentar hacer una televisión blanca y familiar, pero el olor a podredumbre no se va tan fácil. La marca está contaminada radiactivamente. Tardarán años, quizás décadas, en limpiar la imagen de una cadena que permitió que esto sucediera en sus narices. Y cuidado, porque esto abre la puerta a que otros presentadores que se creen intocables, esos que hoy siguen en otras cadenas haciendo lo mismo, pongan sus barbas a remojar. El mensaje de la justicia es claro. Nadie está por encima de la ley, ni el más poderoso de los comunicadores. Si cruzas la línea roja, si te metes en la vida privada de forma ilegal, te vamos a cazar, te vamos a juzgar y te vamos a condenar. Me imagino ahora mismo a Rocío Carrasco en su casa, viendo las noticias, viendo cómo su castillo de naipes se desmorona. Debe sentir un frío helador en la espalda, porque ella confió su vida, su historia, su resurrección mediática a estos dos señores. Se entregó a ellos en cuerpo y alma, les dio todo, y ellos la utilizaron como un peón más en su guerra por la audiencia, y ahora, por culpa de sus métodos mafiosos, su testimonio queda manchado para siempre. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con delincuentes condenados por espiar, ¿en qué te convierte eso? ¿En una víctima o en una colaboradora necesaria? La historia la juzgará, pero la sentencia de hoy ha dictado veredicto sobre sus padrinos mediáticos. Y no quiero terminar sin mandar un mensaje directo a Óscar y Adrián. Por si nos están viendo desde sus despachos mientras recogen sus cosas antes de que llegue la orden de ejecución de sentencia, mirad lo que habéis conseguido. Teníais talento, teníais medios, teníais la atención de todo un país. Podíais haber hecho historia de la televisión haciendo entretenimiento digno, podíais haber sido recordados como genios de la industria. Pero elegisteis el camino rápido, el camino sucio, el camino del dolor ajeno, y ahora vuestro legado no son programas de éxito, vuestro legado es una ficha policial con vuestros nombres y un número de presidiario. Habéis pasado de ser los reyes del mambo a ser los apestados del barrio. Espero que los millones que ganasteis os sirvan para comprar buenos abogados, porque la dignidad y el respeto no se compran en el economato de la prisión. Esto es solo el principio del fin. Os prometo una cosa, no voy a soltar este hueso. Cada recurso que presenten, cada movimiento que hagan para intentar librarse de la cárcel, lo vamos a contar aquí, al minuto, sin censura y sin miedo. Porque vosotros merecéis saber la verdad completa, no la versión edulcorada que os van a intentar vender en sus programas. Vamos a ser su peor pesadilla, vamos a ser la sombra que les recuerde cada día lo que hicieron, porque la justicia no termina con la sentencia, la justicia termina cuando se cumple la pena y se repara el daño. Y hasta que no vea a estos señores entrando por la puerta de la cárcel, no voy a parar. Así que si tú también estás harto de que te mientan, si tú también quieres ver cómo termina esta historia de verdad, si quieres ser parte de este movimiento que ha destapado las vergüenzas de la televisión, suscríbete ahora mismo al canal. No es solo un clic, es un voto a favor de la verdad. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo de este drama real y comparte este video con todo el mundo, que se enteren en cada rincón de España de quiénes son realmente los dueños de la fábrica, que se enteren de que el gigante tenía pies de barro y se ha caído. Nos vemos en el próximo video, que os aseguro que va a ser todavía más fuerte que este, porque me está llegando información sobre la reacción de la cúpula directiva que os va a dejar helados. Hasta entonces, ni un paso atrás. La verdad nos hace libres, y a ellos la mentira los ha hecho prisioneros.